Buenos días, amados. Les saludamos desde Elkhart, Indiana, aquí en casa de Isaacar. Para los que no saben, mi nombre es Jeremy y mi esposa Shivi Bontrager, o en inglés Bontrager. Nos da un gozo de estar aquí en este día, de poder ser parte de esta reunión, de compartir un poco de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y poder soltar y compartir lo que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y estamos contentos de poder estar aquí, por poder tener esta oportunidad. Saludamos a los otros hermanos aquí en Goshen y los que están aquí en este lugar. También saludamos a los que están ahí en Manta, en el edificio, en la congregación, y los otros hermanos que están en otras partes de Ecuador y otras partes de Estados Unidos incluso. No sé si quieres saludar. Buenos días, hermanos. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor, como dice mi esposo, por esta oportunidad, por esta nueva mañana de poder reunirnos juntos, alabar al Señor, y exaltar su nombre. Esta mañana queremos establecernos en la roca, como cantábamos hace un momento, y damos gracias al Señor por eso, y queremos compartir, como decía Jeremy, de las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y queremos sumar esta palabra a lo que el Señor ha ido soltando todo este tiempo, añadir a lo que el Señor ha estado haciendo. Y esto es una continuación de lo que el Señor va a seguir trayendo semana a semana, día a día en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y sí. Nos gustaría comenzar con una pequeña oración para poder abrir nuestros corazones a lo que el Padre quiere compartir en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu luz. Te damos gracias por tu palabra que es nuevo cada día. Y te pido que podamos abrir nuestros corazones, nuestros espíritus, para no solo escuchar, pero recibir la palabra que tú tienes para nosotros en nuestro espíritu. Sujeto en este momento todo internet, electricidad en cada casa, Señor, bajo tu señorío. Señor, pido que no haya que no se desconecta, que no hay ningún inconveniente o algún problema. Señor, pedimos que tu palabra pueda alcanzar a nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este día queríamos comenzar mirando atrás un poco, porque muchas veces yo siento que escucho, recibo palabras y necesito volver y revisar lo que Dios me habló, lo que Él había soltado para mí, para mi vida, para mi casa. Y es muy fácil olvidar las cosas que Dios habló. No queremos tomar hartísimo tiempo, pero queremos repasar un poco de lo que Dios comenzó a hablar, comenzando con la palabra de reinicio, que ya fue hace casi 12 semanas. Y le quería pedir a Shivi que comparte un poco de unos puntos. Eran unos puntos que Dios como que nos había hablado en ese tiempo. Sí, verdad, como dice Jeremy, qué importante es volver y revisar y mirar. Gracias al Señor tenemos la bendición de que todas las predicaciones están siendo subidas al YouTube, entonces podemos volver a revisar. Animamos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que puedan revisar esta palabra. Y como decía Jeremy, esto es solo como un pequeño resumen, ¿no? Hay bastantes versículos, son 12 predicaciones, hay muchos, vamos a omitir un poco de eso, solo ciertos puntos, porque esta palabra de hoy día va conectada a todo lo que ha sido hablado en estas semanas que ha transcurrido. Y muchos de los versículos incluso que estamos utilizando hoy
está dentro de todo esto que el Señor ya ha ido dando, revelando semana a semana. Empezamos con la palabra de reinicio en agosto, ¿no? Y ha transcurrido ya 12 semanas de cada semana una palabra diferente que ha ido añadiendo a la otra, y damos gracias al Señor por eso. En el reinicio, algunas cosas que sobresalieron para nosotros, pero sé que hay mucho más, Señor, tú eres más grande que las pruebas. Todos necesitamos un reinicio, pero nosotros no decidimos cuándo ni cómo. El reinicio en Cristo es no tener más argumentos ante Él. Es cuando experimentamos ese amor incondicional a pesar de mis errores y dificultades. El reinicio en Cristo es no retomar lo mismo de siempre. El reinicio en Cristo es ser abrazado por el amor incondicional de Cristo, a pesar de mis errores y mis fallidos intentos de vivir una vida santa. La siguiente semana se compartió acerca de ovejas o cabras. Dice que solo la oveja puede escuchar y conocer la voz de su Señor y le siguen. La cabra es independiente. La cabra suelta voz de crítica. La diferencia entre las dos es su naturaleza y comportamiento. Fuimos retados, o no sé exactamente la palabra, challenge, a cuál es mi naturaleza. Señor, ¿qué más hay en mi vida que me impide escuchar tu voz? En la tercera semana, la palabra fue en un mismo sentir. Dice, por los demás hermanos, regocijaos, procurad vuestra perfección, consolaos, tener un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará en vosotros. Una casa dividida no prevalece. Vimos dos ejemplos. Como hijos vimos a Timoteo y las características de un hijo. Dice que son de igual sentimiento, genuinamente se interesa por vuestras cosas, unido de corazón y espíritu. Se interesa con afecto sincero, conoce su carácter, que como hijo sirvió en el Evangelio, como hijo al lado de su padre, como hijo que ayuda al padre, entereza de carácter como un hijo al lado de su padre. Vimos también a Epafrodito, hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro enviado, servidor de mi necesidad. Dice, teniendo en alta estima a los que son como él. Unos llegan a ser hijos como Timoteo y otros llegan a ser hermanos como Epafrodito. Debemos tener un mismo sentir, primero para con el Señor Jesucristo, para con la visión que entregó el Señor a la congregación y para con los pastores. La cuarta semana fue posición y condición. La posición nos habla de servicio, la condición nos habla de la pureza y santidad con la que se sirve. Más importante que la posición que lleguemos a tener para Dios es la condición del corazón. Dice, examinemos nuestro corazón, estableciendo un cambio en nuestras vidas, arrepintiéndonos y practicando la justicia del Señor. Buscándola de todo corazón lo vamos a encontrar. La quinta semana hablamos acerca de derribando fortalezas, todo argumento y altivez. Uno de los enemigos más grandes a vencer son los argumentos. En 2 Corintios 10, del 3 a 5, habla acerca de las fortalezas, argumentos, altivez. La altivez dice que abre la puerta a que no podamos ser de un mismo sentir. Es ese orgullo que ciega a las personas que no pueden ver la luz y que no reconocen la autoridad. La justicia de Dios guarda nuestros corazones. Nuestro Señor Jesús hablaba lo que era justo. Empecemos a hablar justicia, a hablar lo que está escrito. La sexta semana nuestros hermanos hablaron ser como Jesús. Tiempos señalados de Dios, son tiempos proféticos superior a lo que vemos naturalmente. El reinicio empieza con nosotros, mi posición dentro del cuerpo, ministerio. Dice, ¿estoy llevando división o unión? Nuestro Señor Jesús se movió en esta tierra, primero en misericordia, segundo como un hombre de clamor. Nuestro Señor se movía en oración, no en vanas repeticiones. Tercero, su visión no estaba en lo temporal, sino en lo eterno. Lo eterno es su voz. Nuestra mente debe estar en lo eterno, en la voz del Señor. Séptimo, comisionamiento. Dios siempre es específico a la hora de llamar y comisionar. Cuando Dios comisiona, Él delega autoridad. Dios no se contradice. Todos somos parte de este comisionamiento.
Dios buscando un hombre que hiciera su voluntad, que cumpliera sus deseos. ¿Hallará hombres y mujeres así en este lugar? Necesitamos recuperar la autoridad, comisionamiento. También hay comisionamiento que hace el Espíritu Santo. El comisionamiento que hace el Hijo es en general para todo su pueblo. Octavo fue ser como niños, liberando el alma de la ansiedad. ¿En qué nos estamos convirtiendo? El comienzo de la ansiedad es el final de la fe. El comienzo de la fe es el final de la ansiedad. Esto lo dijo George Mueller. Noveno, somos cartas abiertas. El mundo lee la Biblia a través de nosotros. Hoy más que nunca el mundo tiene que ver que somos cartas abiertas. ¿Qué está leyendo la gente en nosotros? Décimo, ser como Cristo, teniendo una mentalidad humilde. ¿Cómo tener una mente humilde? No hay nada más poderoso y humilde que pasar por el quebrantamiento para salir del orgullo. Consideraos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Hay que renunciar a uno mismo. Necesitamos ceñirnos de humildad en el trato mutuo. Pablo aprendió a humillarse para ser como Cristo. Onceavo, dice poner por obra la palabra, separación. Esta palabra es personal para cada uno de nosotros. Uno no puede tener el mismo sentir si no tiene una misma visión en Cristo. No debemos dejar caer las palabras por tierra que estamos haciendo con lo que estamos recibiendo. Muchas veces podemos ver los tiempos del Señor y no darnos cuenta de los mismos. La palabra debe ir más allá de decir amén, lo establezco, así sea. Debemos llevarlo al siguiente nivel. Debemos morir para que la palabra de Dios se manifieste en nosotros. Cada palabra debe sumar a la anterior para pasar a la acción, para entrar en esa palabra. Cada palabra es para mí, para formarme a mí. Necesitamos recibir la palabra con el Espíritu Santo, con la fe del Hijo. ¿Estamos recibiendo esta palabra como criados o esclavos? Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Doceavo, una iglesia a la medida de Cristo. Debemos ser fieles para enseñar siendo testimonios de Dios. Es importante que nuestros hijos sepan de dónde venimos, para que ellos sepan qué puertas no abrir. Consideremos lo que el Señor nos está enseñando. La mente necesita tomar la palabra, no enredándonos en los negocios de la vida. Debemos escuchar la voz del Señor. La iglesia debe ser equipada para la obra del Señor. La palabra de Dios es para movilizarnos, para hacer los cambios necesarios para practicar y vivir lo que hemos escuchado. Amén. Bueno, una de las cosas que de esos mensajes que otra vez me vino a la mente, que me acuerdo que me habló mucho, era el de que somos cartas abiertas. Y ese es como el mundo me ve, cómo ve mis acciones, mis palabras. Y hay algunos que solo van a poder ver la Biblia, leer la Biblia por medio de cómo yo vivo, cómo yo actúo, cómo yo interactúo con el mundo, con los que son cristianos, los que no son cristianos, pero incluso con mi propia familia, cómo los trato, cómo es esa relación con mi familia, con mis vecinos. Y una vez más me acordé que así es que muchas veces alcanzamos a la gente a nuestro alrededor, no porque aprendemos versículos para poder llevarlos por el camino de salvación, pero sino que ellos pueden ver la salvación de Cristo por medio de mi vida. Entonces, nosotros sentimos que era importante, una vez más, mirar hacia atrás a lo que Dios ha estado hablando. Y el desafío que queremos soltar para cada uno es volver a revisar y volver a acordar y traer a la memoria esas palabras que Dios soltó y las palabras que Dios te habló personalmente, porque cada una de estas palabras era para cada uno de nosotros, era para mi vida, era para la vida de Shivi y cada uno. Y esas son las palabras que Dios quiere activar en cada uno de nosotros para poder nosotros
ser esa Biblia, esa carta abierta a todos los que están alrededor nuestro. Nosotros hoy día queríamos soltar algo que Dios había estado hablando en nuestras vidas, había estado por unas semanas, no sé, meses, comenzando a inquietarnos, a hablar a nuestro espíritu, y incluso hasta anoche estuvimos hasta tarde porque Dios seguía hablando y seguía hablando, y nos dimos cuenta que lo que Él comenzó a hablarnos, comenzó a trabajar en nuestras vidas, no ha terminado. O sea, hoy día vamos a hablar del amor, porque el amor, pusimos como título, el amor viene de Dios. Y nosotros seguíamos leyendo y Dios nos estaba hablando mucho acerca de qué es el amor, cómo debería el amor cambiar nuestra vida. Entonces nosotros vamos a comenzar a compartir un poco de lo que Él comenzó a trabajar en nuestras vidas, y sentimos que es importante poder soltar el trabajo que Él estaba haciendo en nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar con un pasaje en 1 de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. ¿Sí puedes leer eso? Sí. 1 de Juan 4, del 7 al 21. Dice así: Amados, amemos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dijera amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Mientras leíamos este pasaje anoche, comencé a notar algunas cosas que Dios nos estaba hablando en medio de este pasaje. Tengo 12 cosas que vamos a mencionar, pero primero quería regresar al versículo 18 que dice: en el amor no hay temor. Justo esta mañana pusimos, mientras nos arreglábamos, hacíamos cosas aquí en la casa, pusimos una canción, y el siguiente que apareció, ni me acuerdo del título, pero salió en letras grandes el comienzo de la canción, y las primeras palabras eran: no, en el amor, no, el amor echa fuera el temor. Y era para nosotros como una afirmación, y otra vez Dios hablando, diciendo: no tengan miedo, no tengan temor, porque yo he puesto mi amor en ustedes para compartir lo que yo he hecho. Entonces era solo algo que nos sucedió esta mañana, y justo me acordé otra vez con el versículo 18. El primer punto que podemos ver
al comienzo es que debemos amarnos al uno al otro. Creo que todos sabemos que debemos amar al uno al otro, pero mientras nosotros conversábamos y hablábamos acerca de eso, podíamos ver que en este pasaje no solo es amar cuando es como conveniente, cuando me conviene, cuando la otra persona me ama o me trata bien, porque Jesús mismo dice, cualquiera lo hace, el mundo hace eso. No hay que buscar muy lejos para la gente que ama a los que son amables, son buenos. El segundo punto que dice que el amor proviene de Dios. Y el número 3, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, estos dos puntos podemos ver que el amor no nace en nosotros. El amor viene de parte de Dios y Él nos da ese amor y pone ese amor en nosotros. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El siguiente parte dice, el que no ama no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente que Dios es amor. Esto me habló bastante porque muchas veces decimos que conocemos a Dios, que amamos a Dios y que caminamos en el amor de Dios, pero a veces aún para mí, y yo sé que para muchos, es difícil amar a ciertas personas. Hay ciertas personas en nuestras vidas que nos cuesta amar, que tenemos que, no sé, tal vez incluso es como, sí, yo lo amo porque Dios me manda a amarlo, pero tal vez en mí mismo no es un amor genuino, no es un amor que viene de Dios. Y lo que me hizo pensar y meditar es que el que no ama no conoció a Dios. El número 5 dice, no es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó. Me acuerdo del pasaje que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que Él ya antes que hizo cualquier cosa, antes que yo naciera, Él ya me escogió. Y el mismo aquí es que Él antes de fundar el mundo, Él ya me había amado. Y por eso yo amo. En el versículo 10 y versículo 11 podemos ver que debemos amar el uno al otro como Dios nos amó. ¿Y cómo es que Dios nos ama? Es que Él envió a su Hijo para que sea el sacrificio para nuestros pecados. Entonces, cuando yo pienso en las personas que a mí me cuesta amar, que yo digo que amo, pero honestamente no sé si yo daría mi vida por ellos. Entonces, yo tengo que amar a las personas como Dios me amó. Y Él mandó a su Hijo para morir por mis pecados. ¿Quieres aumentar algo, decir algo hasta aquí? Sí, creo que mientras revisábamos todas las predicaciones, una que todas han hablado a mi vida en diferentes formas, pero mientras yo revisaba ser como Cristo, para mí fue duro, fui confrontada con esta palabra, porque como decía Jeremy, hay personas que muchas veces llegan a nuestra vida y muchos son fáciles de amar. No, yo puedo amar a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, pero hay otras personas que han llegado a nuestras vidas y que aún el Señor me llama a amarles a ellos, y eso ha sido muy, muy fuerte, porque como dice aquí en la palabra, yo amo porque Dios me ha amado, pero si yo no amo es porque yo no lo he conocido. Y muchas veces decimos conocer al Señor, decimos ser como Jesús, pero no estamos siendo como el Señor aún en actos de amor, en actos de misericordia, no de
demostrar a alguien que le amamos, ¿no? Aún el hecho de llevarnos a perdonar a las personas y amar y orar por esas personas, o sea, aún interceder por esas personas. O sea, interceder, el hecho de ponernos en medio, ¿no? Delante del Señor para poder llevar perdón, para poder amar a aquellas personas, ¿no? Si el Señor me ha amado, si el Señor me ha perdonado, o sea, ¿cómo no voy a amar? ¿Cómo no voy a dar de ese amor que el Señor me ha dado? Sí, es bien confrontador esa parte, porque nosotros a veces amamos de acuerdo a nuestra medida de amor, o de la medida del amor del mundo, que sabemos que no es muy alto esa medida. Pero aquí vemos que debemos amar como Dios nos amó. Y sí, eso para mí era impactante poder pensar cuántas personas honestamente yo daría mi vida para mostrar el amor de Dios para ellos. Y es algo que puedo decir, ya para mi esposa o mis hijos, mi familia, tal vez, pero de ahí, no sé, tendría que ser movido honestamente por el amor de Dios, porque humanamente yo no tengo suficiente amor como para ciertas personas dar mi vida. Entonces, eso era algo que nos impactó bastante ayer mientras estudiábamos este pasaje. En versículo 12 es otro pasaje otro versículo que pasamos un poco de tiempo hablando y intentando entender lo que Dios quería soltar. Y dice, a Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Otra versión que leímos dice que a Dios nadie jamás lo vio, pero si nosotros amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido completado en nosotros. Entonces, mientras pensábamos en eso, ¿qué significaba que el amor de Dios sea completado o perfeccionado? O sea, es en nosotros que es completado. Y la palabra de cartas abiertas me vino y nos vino para poder entender que cuando nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros, su amor se completa en nosotros porque el amor de Dios está en nosotros para que el mundo pueda ver el amor de Dios. Y permanecer, la palabra que usan en inglés es un poco más profundo. Es la palabra abide, que es como permanecer sin mover, habitar, como mantener en un estado de quietud, que no haya cambios. Que no cambia. Entonces estás en Dios sin estar como intentando salir de ese ambiente, de ese lugar. Aquí puse, el amor de Dios es perfeccionado o está completado en nosotros, porque si permanecemos en el amor, y Dios es amor, el amor puede ser visto por el mundo. Y si Dios es amor, ahí es cuando el mundo puede ver a Dios. Entonces, es ese amor que se completa en nosotros, que permite que el mundo pueda ver a Dios. Dice en el versículo 16, otra vez, para permanecer en Dios, tenemos que permanecer en el amor, porque sabemos que Dios es amor. Versículo 17, como Él es, como es ahorita, es como somos nosotros en el mundo. Como Dios es, Él es amor. Somos amor en el mundo. Porque el versículo dice, en esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengas confianza en el día del juicio, que como Él es,
así somos nosotros en el mundo. Entonces, si Dios es amor y el amor de Dios es completado en nosotros, nosotros somos el amor de Dios en el mundo. El 18, otra vez, eso mencioné al comienzo, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y también el siguiente versículo que habla de que nosotros amamos porque simplemente Él nos amó primero. Sabemos que Dios nos amó primero, Él mandó su Hijo y por eso nosotros amamos. El último versículo, nosotros revisando en inglés también la ventaja que cada vez que leemos en español, yo siempre lo leo en inglés porque hay algunas palabras que no los entiendo, pero no me asienten como en inglés. Entonces, leyéndolo en inglés, a veces escucho el español, inglés y lo puedo ver de otra manera. Y en este versículo que dice, ¿cuál es? El 21. Dice, y este mandamiento tenemos de parte de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En la versión en inglés que estaba leyendo dice, que lo traduje, el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Es un mandato que dice, y este mandato tenemos de parte de Dios, de parte de Él, el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Y para nosotros otra vez nos confirmó que ese amor que tenemos para Dios, debemos tenerlo para nuestros hermanos. Y todos sabemos que nuestros hermanos no solo son nuestra familia, los hermanos de la congregación, pero sino son la gente en lo cual son la gente que está a nuestro alrededor, que Jesús lo habló cuando habló del samaritano, que fue golpeado y quién es tu hermano. Es esa persona que necesita una ayuda, que está en necesidad, que necesita una palabra. Entonces, esas personas son los que debemos amar, igual que amamos a Dios. Y muchas veces pensamos que nuestros vecinos son a veces molestosos, hacen demasiada bulla. Aquí, gracias a Dios, estamos un poco más lejos, no escuchamos a los vecinos. Entonces, bueno, acordándome bien, cuando recién llegamos, hay un vecino atrás que cuando recién llegamos sí que nos hizo relajo, que nos dijo cosas, que hagamos esto, que estamos muy hasta tarde, que no sé qué. Entonces, ahorita que me acuerdo, eso era algo que para mí era difícil, incluso querer ir a saludar y ser amable porque se quejaba de todo. Entonces, ahorita que me acuerdo de él, me acuerdo que era difícil en ese tiempo incluso solo amarlo. Era difícil solo ir a conversar con él porque ya tenía, no, es que se va a quejar porque no sé, cualquier cosa se quejaba. Entonces, es ese vecino incluso que necesita ser amado, que nosotros debemos amar. Y creo que eso para nosotros, y creo que para todos, puedo decir que es difícil intentar amar a todos, porque claro, hay conflicto a veces. Sí. Incluso ya cuando Jeremy después tomó la oportunidad de ir y saludar al vecino, nos enteramos aún de que era un hombre solo, un hombre que porque estaba solo tal vez actuaba o se quejaba de la forma que estaba. E incluso cuando ya él vio que estábamos poniendo la cerca alrededor de la casa, todavía no hemos puesto la parte de atrás, él le dijo a Jeremy, todavía no vas a poner la parte de atrás, ¿verdad? Le dice, para ver si nos saludamos, salimos y conversamos, ¿no? O sea, cuando él al principio era renuente tal vez a querer hablar, pero después el Señor se hizo amigo con Jeremy, ¿no? Entonces era eso, era aún el simple saludo, el simple gesto de ser amable con una persona, ¿no? Porque
no conocíamos su situación y muchas veces somos rápidos para juzgar a las otras personas, pero era solo un saludo lo que ese señor necesitaba. Necesitaba alguien con quien conversar, un hombre solo, ¿no? Y era cómo nosotros podíamos representar al Señor, ¿no? Mostrar ese amor. Era en ese momento con un saludo, nada más. Sí, no, honestamente eso ni me acordaba de eso y eso ya era algo que me había olvidado, incluso que él se había como que medio preocupado que ya le íbamos a sellar para no vernos. Entonces, no, era un buen punto para acordar también. Y por eso creo que es muy importante intentar acordarnos y traer a la memoria las cosas que Dios nos ha hablado, porque esas cosas ya, creo que todo este verano yo no lo he visto, porque justo a lo que yo salgo, Él no está allá afuera. Entonces, es algo que ahorita Dios me pone que deberíamos hacer ese esfuerzo para ir y saludar y buscarlo, para por lo menos poder saludar y ver cómo está. Entonces, hablando de cómo el mundo puede ver a Dios, este ejemplo del vecino de atrás, nuestra esperanza es que por medio de el amor que estamos mostrando, de saludar, de hablar, que él puede ver a Dios. Y eso es siendo esas cartas abiertas, que él puede ver si yo estoy permaneciendo en Dios o no estoy permaneciendo en Dios. Porque si yo salgo todo enojado a trabajar afuera o algo, y él me saluda y yo le saludo mal, ¿él qué va a ver? No va a ver a Dios, sino va a ver que soy como cualquier otro de los vecinos que solo siempre anda de mal humor. Entonces, pensando en cómo el mundo puede ver a Dios, nos acordamos del pasaje en Mateo 25, 33 al 40. Dice, Mateo 25, 33 al 40, dice así: colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, los benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del cosmos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí podemos ver que cada acto de misericordia que hacemos son los... A ver, yo voy a leer esto porque si no me confundo en esta frase. A ver, dice: cada acto de misericordia que hacemos con los que el mundo tiene como los peores, es como que lo hicimos para Dios. Y no solo eso, pero esos actos son actos de amor, y cuando permanecemos en Dios y Él en nosotros, su amor está completado o está completo en nosotros, y el mundo va a poder ver a Dios en esos actos de amor. Y eso era algo que Dios nos trajo, que era: ¿qué actos de amor estamos haciendo? ¿Estamos solo recibiendo el amor de Dios y guardándolo y sellándolo en nuestro corazón, o estamos abriendo nuestro corazón para que el amor de Dios toque al mundo que está a nuestro alrededor? Sí, puedo decir de parte de haber recibido actos de amor. Como ustedes saben, o tal vez si no saben, yo soy de Ecuador. Me casé con mi esposo y vinimos a vivir acá hace ya 19 años atrás. Y cuando yo llegué, honestamente, yo no tenía idioma, o sea, yo no hablaba inglés. Me era difícil comunicarme. La única persona que yo conocía era mi esposo y mis suegros y un par de amistades que había conocido en Ecuador que eran de acá. Y apenas nos casamos, al poco tiempo quedé embarazada de nuestro primer hijo.
Y cuando yo di a luz, o sea, cuando uno da a luz por primera vez, para las que son mamás, ustedes saben que es un poco difícil el acoplarse, el entender todo lo que está sucediendo. Y, y más estando lejos, o sea, les aseguro que los primeros 3 años lloré, lloré y lloré y lloré. Pero una de las cosas que ministró mucho, mucho, mucho mi corazón fue, primero, mi suegra. O sea, ella, aunque somos de culturas diferentes, o sea, ella se dio. Ella vino, durmió en la casa muchas veces para atender a Josiah y cuidarnos y aún dejarme dormir un poco, porque la verdad que fue un poco difícil incluso aprender a conciliar el sueño después de tener a nuestro primer hijo. Y también muchas hermanas de la congregación a la que asistíamos en aquel tiempo prepararon comidas para nosotros. O sea, todo eso ministró tanto amor. Dios sabía que nosotros necesitábamos eso, que yo necesitaba eso, que aún como ellas vinieron, hicieron, nos dieron, ¿no? Y así fue con el resto de nuestros hijos. Ese amor nos llenó, nos sustentó en ese tiempo, que era un tiempo de cambios, un tiempo muy fuerte. Y Dios fue tan bueno con nosotros, que Él nos amó a través de todas estas personas. La mayoría de ellos no recuerda esto, pero yo guardo y atesoro esas cosas que el Señor hizo en mi vida. Las tengo aquí en mi corazón. Él me ha dado, ¿no? Me llenó de su amor a través de esos actos de amor que estas personas, que mi suegra, que mi suegro tuvieron con nosotros. Sí, ese es un buen punto, de que muchas veces esos actos de amor que no parece como gran cosa, solo era una comida, solo era una noche que mi mamá llevó al chiquito para que ella pueda quedarse despierta mirándolo y dejar a nosotros dormir. Son esos actos a veces tan pequeños que puede impactar y puede marcar a una persona, de que ellos pueden ver ese amor de Dios. ¿Cuáles son esos actos de amor que podemos hacer? Si a veces pensamos, ya podemos ir a, no sé, a otro país, ir a la África, porque ahí van todos los misioneros, que podemos ir a otra parte de Estados Unidos o de Ecuador, porque ahí sí puedo servir y puedo mostrar el amor de Dios. Pero muchas veces nuestras propias familias, nuestros propios vecinos, la gente en nuestros trabajos, no están yendo a seguir a Jesús, no están buscando de Dios, porque ellos no ven ese amor que Dios tiene en nosotros, porque no hacemos esos actos de amor. Entonces, otro desafío para nosotros y para cada uno es mirar qué cosas puedo hacer que puede ser un ejemplo del amor de Dios en la vida de otra persona. Incluso algo tan sencillo como decías, de cuando nació Josías, la gente solo traía comida. Me acuerdo que una vez trajeron una película y una pizza. Y es algo tan sencillo y tan fácil, porque compraron la pizza, ni siquiera lo hicieron. Pero era algo que para nosotros era algo que nos ayudó, que mostró el amor de Dios, porque no teníamos que cocinar o mirar cómo hacer algo esa noche, ya solo nos podemos relajar y disfrutar de ese tiempo. Vamos a leer, creo que aquí, en Mateo 5, 38 al 48. Ok. Mateo 5, 38 al 48 dice así: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale,
y al que quiere pedirte prestado no le vuelvas la espalda. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este pasaje es fuerte porque podemos ver que muchas de estas cosas es que Jesús está pidiendo a los discípulos y nos está pidiendo a nosotros es ir esa milla extra, esa extra milla. No es solo, o sea, ahí dice que si te piden algo, dele otra cosa, vira la mejilla. Y cuántas veces nosotros simplemente hacemos lo básico, lo mínimo que o sea, que es requerido. Y para nosotros primero eso es algo que tenemos que hacer en la casa. O sea, ¿cómo puedo hacer más que solo lo básico en mi casa, en la casa donde vivimos con mi familia? Y mientras conversábamos esto con la familia, con nuestros hijos, Josías hizo un comentario y dice, es que muchas veces si estamos en la casa y necesito barrer o algo así, lo siento como una obligación. O sea, es una tarea de la casa, es algo que tengo que hacer y no es algo que se hace de amor. Entonces nos reíamos porque decíamos, si tenemos que limpiar el baño de la casa, es lo peor del mundo. Pero si nos llaman para limpiar el baño de la congregación, ahí sí vamos corriendo para ayudar. Pero es cierto, muchas veces nos cuesta servir con amor y hacer esos actos de amor en nuestra propia casa. Porque para afuera es mucho más fácil y es algo que teníamos que mirar. Es porque yo quiero que la gente vea que yo puedo hacer las cosas en amor y que tengo tanto amor y servicio con Dios. ¿Y por qué no lo estoy haciendo en mi propia casa? Cuando la otra persona no lo están viendo. Entonces, era algo que conversábamos, que era, ¿cómo hago esto en nuestra propia casa? ¿Cuáles son ejemplos que se podría hacer para hacer eso en nuestra propia casa? Bueno, hay sin decir nombres. Hay muchas cosas, o sea, que es el mirar la necesidad el uno del otro, ¿no? En nuestro caso, hablábamos con los chicos, con mi mami, esa es nuestra familia, es mi mamá, nuestros hijos, nosotros. Y hablábamos con los chicos y les decíamos aún el hecho de no tener que esperar que alguien nos diga, venga a aspirar el cuarto de la abuelita, sino que hacerlo, o sea, ir adelante, ir al frente, sin esperar que uno dé una orden para que vaya, haga esto, recójalo de acá, llévelo de allá, sino que, veo lo que está aquí, voy a recogerlo, voy a alzarlo. Entonces son actos de amor, porque dice que todo lo que hagamos es como para el Señor y no para los hombres. Entonces aún el hecho de aspirar un cuarto, o de barrer un cuarto, de regar una planta, o lo que sea que tengamos que hacer, es para el Señor, ¿no? Es como para el Señor en primer lugar, pero porque amamos al Señor, vamos a amar a nuestro prójimo. O sea, va en esa forma. Entonces, los actos de amor, o aún el hecho de preparar una comida, un té, o cualquier cosa, ¿no? El honrar es parte del amor. El versículo que también creo que todos lo conocemos, que está en Hechos 1:8, que Jesús le dice a los discípulos que le dice que ir ¿dónde primero? Jerusalén. Y de ahí, entonces, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Que sale los días lunes. Jesús le dice a los discípulos, no le dice, vaya al lugar más lejos del mundo primero y de ahí vaya regresando. O sea, ¿qué es Jerusalén para nosotros? Es nuestra propia casa. Sí. Es lo que está más cerca.
Y de ahí serían nuestros vecinos y después la ciudad y después hasta el fin del mundo. Y es tan poderoso. El Señor todo este tiempo a nosotros como familia nos ha estado hablando de eso, el hecho de empezar en la casa. Hemos hablado aún con los chicos de el hecho de que si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a encargar el resto. Porque si no somos fieles con el hecho de, no sé, tal vez tender la cama o no sé, algo dentro de la casa, ¿cómo el Señor nos va a encomendar algo más, llevarnos a otro lugar? Si dentro de aquí no lo estamos haciendo, si dentro de esta casa, de este lugar, no estamos caminando juntos en armonía para hacer esto que el Señor está pidiendo de nosotros. Uh-huh. Y así es, y no podemos hacerlo, ser fiel con eso que tenemos en casa, dentro de casa, con nuestros padres, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos. Si no lo podemos hacer en casa, se nos va a complicar cuando salgamos. O sea, el mundo va a ver que hay algo que estamos intentando dar que no lo estamos viviendo dentro de la casa. Y esto para nosotros no es que podemos decir, ya tenemos toda la casa listo, arreglado, estamos caminando en esto. Es algo que igual cada día hay que seguir aplicando lo que Dios está hablando, lo que Él quiere que soltamos, tenemos que soltarlo en nuestras casas y hablarlo y conversarlo y de ahí, de ese núcleo de que es la familia, de ahí podemos impactar a nuestros vecinos, a la gente que está en el trabajo o otras personas que conocemos, nuestros amigos, pero tiene que comenzar en la casa. Y una de las cosas que hay un pasaje que ya ahorita vamos a leer que Dios nos mostró otra vez, por eso de que yo lo estaba leyendo en inglés y esa traducción, o sea, yo dije, uy, eso no, a ver, ¿cómo dice eso? Porque eso no es lo que Shivi estaba leyendo. Pero cuando fuimos a buscar ya se alineaba bastante, entonces es una palabra que Dios nos dio en cuanto a qué hace el amor de Dios dentro de nosotros. Cuando nosotros podemos permanecer en Él y Él en nosotros, ese amor hace algo a nosotros. Y vamos a leer solo 2 Corintios 5:14, pero la primera parte. 2 Corintios 5:14 dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe. No sé cuántos saben qué significa la palabra constriñe, pero en la versión en inglés que yo estaba leyendo, dice porque el amor de Cristo nos controla, que me parecía tan raro esa traducción que lo fuimos revisando y buscamos lo que significa constreñir. ¿Está bien? Sí. Creo que sí. Entonces, el significado de constreñir es apretar u oprimir una parte, obligar a uno a que haga algo, en otras palabras, controlar y limitar. Pero si usamos esa traducción de obligar a uno a que haga algo, ese versículo dice, porque el amor de Cristo nos obliga a hacer algo. Y eso era lo que Dios nos habló tanto, que ese amor que tenemos, porque estamos permaneciendo en Cristo y Cristo en nosotros, nos está obligando a hacer algo, nos está obligando a hacer esos actos de amor, nos obliga a hacerlo, no porque no tenemos voluntad propia, pero sino porque hemos entregado nuestra voluntad para que el voluntad de Dios está en nosotros. Y por eso es que ese amor de Dios que está en nosotros nos está obligando a hacer algo, nos está controlando. No en el sentido de que nos controla, pero nos controla en el hecho de cómo actuamos, cómo somos esas cartas abiertas al mundo. No. ¿Quieres? Y eso era algo que nos habló mucho, porque no son de nuestras propias fuerzas. No. O sea, yo puedo salir y tener un plan de cómo voy a
a impactar al vecino, que podemos llevarle tal cosa, hacer algo, invitarlo a comer. Pero si el amor de Dios no me está obligando a hacer algo, no va a tener el impacto que cuando yo lo hago de mis propias fuerzas. Un ejemplo que justo hace la semana pasada, salimos a comer y gracias a Dios, Abby no come tanto como el resto y se le quedó la mitad de su sándwich que era un sándwich de pizza. Entonces, ya venimos a la casa y ya Josiah y Abby convencieron a Joshua a comenzar a gritar, helado, helado. Entonces ya nos fuimos a buscar un helado y cuando estábamos virando no había estacionamiento, entonces me di una vuelta por la calle donde nunca bajamos. O sea, siempre me viro al otro lado, pero esta vez viré porque pensé que vimos un estacionamiento. Y cuando estábamos dando la vuelta, había una señora que estaba pasando por ahí que justo la semana o 2 semanas anterior había hecho un problema en el trabajo y teníamos que llamar a la policía porque ella vive en la calle. Uh-huh. Entonces, estaba caminando por ahí y de repente Shivi dice, oye Abby, ¿puedes comer otra cosa en la casa? No tienes que comer ese sándwich, ¿no es cierto? Y Abby dice, no, igual yo, cualquier cosa, igual no tenía hambre, recién estaba terminando de comer esa mitad del sándwich. Entonces, nos dimos la vuelta y le entregamos un sándwich que parece algo tan sencillo. Uh-huh. Pero en ese momento era como el amor de Dios obligándonos a actuar y obligándonos a entregar ese sándwich que honestamente era alguien que yo en mi humanidad hubiera dicho, no, mejor vamos al otro lado porque capaz que me va a reconocer y que va a armar otro relajo. Pero le preguntamos, ¿quieres la mitad de un sándwich? Y ella tenía su bolsita y lo tiró en el piso y vino y dice, muchas gracias. Y se veía que ella lo recibió y que lo necesitaba en ese momento. Sí. Podíamos ver que el amor de Dios le tocó. Y es algo que nosotros teníamos que estar escuchando el amor de Dios que nos estaba controlando en ese momento para entregar algo que ya nos sobraba, pero igual nos servía. Pero teníamos que ser sensibles a esa voz de Dios que nos estaba llevando a hacer eso. Uh-huh. ¿Algo más que...? Ya. Vamos a leer el siguiente pasaje que teníamos en Marcos 12, 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31 dice así: Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es. Uh-huh. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Amén. De aquí podemos ver que no solo es amar a Dios y amar a los otros, como, ya lo hago físicamente, les doy dinero, les doy esto, pero es con todo nuestro ser, tenemos que mostrar el amor que Dios ha puesto en nosotros, que el Padre nos ha puesto en nosotros. Honestamente tenemos tanto que habíamos conversado de cada pasaje, pero obvio por el tiempo no vamos a hablar tanto en detalle porque sabemos que son unos puntos que queremos compartir y que cada uno puede revisar otra vez los pasajes y dejar que Dios hable. Uh-huh. ¿Qué exactamente esto significa para cada uno de nosotros? Uh-huh. El otro pasaje que necesitamos revisar es 2 Corintios 5, del 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20 dice así:
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Amén. Amén. Este pasaje nos impactó también porque aquí podemos ver que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y de ahí Él nos confió el servicio de la reconciliación. Y Él nos dio, nosotros tenemos, cada uno tenemos la palabra de reconciliación. O sea, tenemos una palabra para reconciliar cada persona con lo cual nos encontramos. Entonces, no tenemos que preocuparnos de qué voy a decir, qué se va a hacer, qué tal si me preguntan algo, porque Él puso la palabra de reconciliación para reconciliar el mundo con Cristo. Sí, es tan poderosa esta palabra. Mientras le preguntábamos al Señor y orábamos esta semana y revisábamos todo lo que el Señor ha estado hablando, ¿no? El Señor en primer lugar estaba hablando con nosotros, ¿no? Hablando a cada uno de nosotros, pero también hablándonos como familia. Mientras tuvimos un tiempo ayer con nuestra familia, pudimos decir el hecho de que no queríamos venir hoy día aquí a hablar con cada uno de ustedes, dar esta palabra que el Señor nos estaba dando sin que esto primero no haya sido establecido en nosotros como personas, como individuos, pero también como familia. Reconociendo de que no lo hemos alcanzado todo, que estamos en ese camino de avanzar, de seguir, pero de saber que esta palabra nos está reconciliando con el Señor Jesucristo, de que entendiendo que el amor, que es Él mismo, Dios es amor, su esencia es amor, nos está reconciliando. Y queríamos como familia asegurarnos de que esto el Señor está obrando, y tuvimos que aún reconocer situaciones entre nosotros. Es algo que creo que el Señor nos ha llevado a hacer, el buscar, el mirar si hay algo que está molestando, porque si no estamos caminando en un acuerdo, no podemos permanecer en el Señor, ¿no? Porque necesitábamos revisar esto para nosotros mismos. Y fue tan importante ayer como familia sentarnos, mirar, tomar esta palabra, ¿no? Y aún nuestra familia ser parte de todo esto que el Señor está trayendo, porque esto el Señor lo ha dado aún a nosotros en este tiempo. Sí, podemos revisar Salmos 133, 1 al 3. Y habla de esa unidad entre hermanos. Salmo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Aquí vemos que esa unidad entre hermanos, esa unidad que hay en una familia, la unidad que tengamos con nuestros hermanos en Cristo, aquí dice que es bueno y delicioso. Y podemos ver, hablábamos ayer que el siguiente parte tal vez nosotros no lo entendemos como tal vez David lo entendía en este tiempo, porque ellos sabían que poniendo el óleo sobre la cabeza y que desciende sobre la barba, lo que significaba para Aarón era que su herencia, su linaje, iba a ser establecido como los sacerdotes de Dios. Y es como, así es cuando trabajemos de un mismo sentir, que estamos unidos, habitando así juntos entre hermanos en armonía.
bueno y delicioso. La palabra armonía que buscamos significa que son como dos notas musicales, ¿ya? Que se unen para que suene como una nota musical. Entonces era interesante ver que cuando nosotros unidos hacemos algo en Cristo, somos unidos como una familia, esas notas, que es la familia, los hermanos en Cristo, se unen para hacer como una misma nota, un mismo sonido musical. Y eso es como una adoración, una alabanza que sube a Dios para que Él escuche ese sonido musical, esa adoración en unidad y no 10 diferentes notas que no tienen nada en común. Y ahí hablamos mucho en cuanto al poder de orar en unidad con alguien. Y como decir, mira, yo sé que estás orando por tu familia, tu mamá, tu primo, pero yo me voy a unir contigo en oración. Voy a sacrificar mi tiempo, mi energía para unirme a lo que estás clamando a Dios. Y eso para nosotros nos habló de esa armonía que sube como uno y un solo oración en vez de diferentes notas musicales que no hacían sentido. Leemos Juan 13, 34 al 35. Okay. Y esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Sí, en este de aquí nos gustó porque decía que ustedes son la prueba ante el mundo. Cuando nosotros nos amamos, cuando trabajamos en un mismo sentir, somos esa prueba ante el mundo, que el mundo puede ver que estamos trabajando en unidad, pueden ver que tenemos el amor de Dios, pueden ver que somos los discípulos de Dios, de Cristo, y eso es como nosotros, como familias, podemos trabajar, porque el enemigo lo que él más quiere es traer separación en la familia, en la congregación, y es que porque Dios trabaja en unidad y quiere que nosotros trabajemos juntos, pero el enemigo quiere traer división para que nosotros no sigamos en un mismo sentir, en un mismo camino. Podemos revisar y ver que muchas veces el simple hecho de tal vez llamar a alguien y decir, mira, yo voy a caminar junto a ti en oración, que no es como dar algo, ir a buscar a los pobres, pero simplemente decir, voy a estar ahí orando para esta situación contigo. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo juntarme en esa dirección? Es algo que podemos ver que así el mundo puede ver que somos sus discípulos, que tengamos ese amor, que tenemos el amor de Dios en nosotros, que ellos pueden ver a Dios por medio de nuestras vidas. ¿Tienes algo más que quieres añadir antes de cerrar este tiempo? Nosotros, por medio de esta palabra, nosotros fuimos bien desafiados en el sentido de cómo estamos amando, no el mundo necesariamente, pero el uno al otro. ¿Cómo estamos sirviendo el uno al otro? Porque yo puedo salir y amar al mundo, pero si ellos no ven el amor de Dios en nosotros, que viene por medio de esa unidad en amor con el cuerpo, con la familia, o sea, ese amor que ellos ven, no lo van a ver a Dios por medio de ese amor. Entonces, es el trabajar juntos en un mismo sentir, caminar juntos, dirigidos por el amor de Dios que nos obliga, que nos lleva, que nos obliga a hacer lo que tenemos que hacer para servir a Dios, pero por ese amor que Él nos ha puesto. Una cosa que antes de cerrar queríamos desafiar a cada uno de ustedes, a nosotros, a nuestros hijos y familia también,
es otra vez regresar y revisar las palabras que Dios ha puesto en nosotros. Sabemos que hace 12 semanas se abrió un tiempo de reinicio. Es un tiempo de que Dios va a reiniciar las cosas en nuestras vidas que nosotros hemos dejado, cosas que Él nos ha entregado. Un ejemplo que justo estamos hablando, que no siempre es algo que Él me dio el don de tal cosa y yo nunca lo usé. Necesito recoger eso y otra vez trabajar en eso. Pero son cosas que a veces dejamos en el camino. Yo, por ejemplo, esto fue hace 20 años, yo entré a la universidad. Dios me dio la oportunidad de ir a la universidad. Pero yo lo dejé y de ahí nunca quería regresar. Pero gracias a Dios, 20 años después pude terminar esa carrera, porque era algo que Dios me había dado, esa oportunidad de estudiar, de crecer. Y eso es solo un ejemplo de tal vez algo que Dios me dio, que en este tiempo ya lo había recomenzado antes del tiempo de reinicio, pero era algo que podía ver que Dios nos mostró que tal vez son cosas también naturales que vemos que Dios me dio esto para hacer y yo lo dejé ahí porque no quería aprender la guitarra, no quería aprender el piano. Y son esas cosas que nuestro desafío para nosotros mismos es revisar cuál otras cosas Dios quiere que retomamos en este tiempo antes de que cierre este tiempo de reinicio, porque sabemos que es un tiempo que se ha abierto, que Dios quiere reestablecer esas cosas que Él nos dio, que nosotros cogemos y caminemos otra vez en eso que Él nos había dado. Sí, que esta palabra que el Señor ha traído hoy para nosotros, para cada uno, como decía el pastor Emilio hace un par de semanas, o sea, que no pensemos, es para el de acá al lado, es para la persona de allá, es para mí. No, Dios está hablando a mi vida hoy, no, y hoy el Señor, una de las cosas era el amor, ¿no? El amor que viene de Él, o sea, cómo estamos amando los unos a los otros. Cómo estamos siendo de testimonio o de tropiezo para los que están a nuestro alrededor. Jeremy hablaba de los vecinos, de las personas que nos ven en el trabajo, o es como estamos teniendo solo, pensamos que el vivir a Cristo es los domingos o los martes en la noche o los tiempos de entrenamiento que tengamos, ¿no? O es el diario vivir que unos a otros vamos creciendo juntos, nos estamos ministrando los unos a los otros, ¿no? En el hecho de ayudarnos a levantar, a dar la mano, ¿no? A orar o dar un bocado de pan a nuestros hermanos, algo que seamos sensibles a escuchar cómo Dios quiere que amemos, ¿no? Porque tal vez en el caso de otras personas puede ser diferente, o sea, no necesariamente tiene que ser con una comida o una ofrenda, pero Dios va a mostrar. O sea, estamos amando a los de nuestra casa como Dios quiere que los amemos, o estamos amando como el mundo o como aprendimos a amar a través de las cosas del mundo. Estamos amando, ¿no? a otros como en la medida que el Señor nos ha dado. ¿Cómo estamos ministrando a nuestra familia, a los de casa, a los de un poquito más lejos en nuestra familia, aún aquellos que, como decía Jeremy al principio, que han sido difíciles de amar? ¿Cómo estamos amando a esas personas? ¿No? ¿Cómo estamos restaurando aún esas relaciones que no son fáciles? ¿No? El Señor nos dio tanto ejemplo en la palabra, y como decía Jeremy, les animamos a revisar toda esta palabra. Reconocemos que muchas veces, aún como individuo, yo o tal vez como familia, no hemos vuelto a revisar todo lo que el Señor nos ha ido dando, pero les animo, hermanos, a que si tienen sus apuntes los revisen, si no tienen los apuntes vuelvan a ver los videos. Es tan poderoso volver a revisar la palabra y tal vez algo diferente cada vez nos va a ministrar de una forma diferente. El Señor va a hablar algo que está faltando, que quiere el Señor que
que ajustemos en nuestras vidas, ¿no? Les animamos, les animamos, sí, a que puedan hacerlo de esa forma. Y creo que todos conocemos el versículo de Juan 3:16, ¿no? Pero cuánto amor hay ahí, que el Señor Jesús murió por nosotros, ¿no? Decía Jeremy, yo no sé si yo moriría por otra persona. Que el Señor nos enseñe a morir, ¿no? Por el amor que Él ha puesto en nosotros para dar a otras personas, tal vez a nuestros deseos, tal vez a nuestro tiempo, ¿no? A nuestras finanzas, a todo lo que el Señor ha encomendado en nuestras manos, para que el Señor pueda vivir, ¿no? Podamos decir, como Pablo dijo, más, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que el mundo pueda ver a Cristo, ¿no? Que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, ¿no? Aún aquellos que ha sido un poco más duro, ¿no? Pero que el Señor nos lleve a amar, ¿no? Y el Señor, su Espíritu Santo, se encargue de hacer su obra en cada persona. Sí, no, ahorita los salmistas van a ministrar una canción, entonces durante esta canción les animo a que pregunten a Dios cuáles son estas cosas que necesitamos otra vez revisar en nuestras propias vidas, cuáles son esas cosas que necesitamos cambiar, tenemos que dejar, cuáles son las cosas que Él quiere recomenzar y entregarnos otra vez en nuestras vidas antes de que sigamos con otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que en nuestra propia casa que tenemos que cambiar? Tenemos cosas que resolver en la casa, tenemos cosas que no estamos haciendo, que no estamos mostrando el amor de Dios. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios en nuestra propia casa? Para que de ahí el mundo pueda ver que el amor de Dios está en nosotros. Entonces, durante esta administración, esta última adoración, piensan y preguntan a Dios, ¿qué es lo que Él quiere de mí en esta semana, en esta siguiente semana? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo quiere que yo cambie? Como para caminar en esa unidad con Él y con su Espíritu y su amor. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán.
como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor Fluye sobre mí, sobre nosotros, sobre nosotros, amor. más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo Tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor. No solo esta mañana, sino todo este tiempo, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tanto nos has amado, Padre, que enviaste a tu Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, por poner en nosotros ese ministerio de la reconciliación. Gracias, Espíritu Santo. Señor, en esta hora que cada uno de nosotros pueda ser llenos de ese amor que fluye como un río, Señor. Gracias, gracias, Padre. Bendecimos cada casa, cada hogar, Señor, y que podamos, Señor, continuar, Señor, estableciendo, Señor, tu verdad en nuestras vidas. Señor, que seamos sensibles a tu voz, Espíritu Santo, para escuchar lo que tú estás trayendo, Señor, y lo que vas a continuar trayendo, Señor. Que cada día, Señor, crezcamos, que cada día, oh Señor, seamos más como tú, que cada día amemos como tú amas. Señor, que entendamos, Señor, que cuánta riqueza hay en tu palabra. Que podamos, oh Señor, disfrutar esos tiempos aún como familia, Señor, de buscar, Señor, tu rostro.
Gracias, Padre. Gracias, gracias, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Padre por este día. Gracias por todo lo que Él nos estaba enseñando, nos estaba hablando. Y por este día que Dios nos ha dado para poder ser amor al mundo que está desesperadamente necesitando amor. Que seamos amor en este día. Muchas gracias y nos vemos. No se olviden de la radio en las mañanas, conectarse, bueno, los días lunes en el programa Hasta lo Último de la Tierra. Sale 3 veces durante el día. Por lo general es entre las 5 y algo de la mañana, hora en Ecuador, 6 algo hora nuestra acá en Estados Unidos. Muchas gracias, amados hermanos, les bendecimos, que tengan una excelente semana. El Señor les bendiga. Gracias.